Bienvenidos, muchas gracias a todos por venir. Nosotros somos Yael Erlich, Emiliano Tortorella y quien les habla, Pablo Guerra. Y vamos a presentarles nuestro trabajo final de las carreras de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Vamos a comenzar haciendo una presentación del problema que nos planteamos resolver, con una pequeña investigación previa y un análisis de soluciones que se implementan tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a presentarles cuáles fueron los objetivos y las premisas que nos delimitamos para encarar este proceso de desarrollo. Vamos a presentarles además la solución implementada, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista lógico. Vamos a presentar las evaluaciones de desempeño que le realizamos al sistema y las distintas conclusiones y observaciones que realizamos al respecto, comparando nuestro sistema con la situación actual de control. Vamos a finalizar con las conclusiones tanto sobre el proceso de trabajo como sobre el sistema implementado y después vamos a quedar a disposición por cualquier duda o consulta que hayan surgido. Bueno, todos ustedes son usuarios de alguna manera del sistema de transporte vehicular de Montevideo, ¿verdad? Como peatones, ciclistas, pasajeros de ómnibus. Y todos ustedes, al igual que nosotros, han experimentado las crecientes demoras que hay en los tiempos de desplazamiento, las crecientes dificultades que hay para conseguir, por ejemplo, lugar para estacionar, en fin. Distintos problemas que son síntomas de un problema que no es patrimonio solamente de la ciudad de Montevideo, sino que es compartido por muchas ciudades del mundo. A la hora de estudiar este problema, toda la bibliografía consultada coincide en resaltar tres factores fundamentales que describen este problema. Uno de ellos es el factor socioeconómico, ¿sí? Las poblaciones tienden a concentrarse en las ciudades y es un hecho de que los vehículos son cada vez más accesibles, o sea, cada vez la gente tiene más acceso a un vehículo propio. Si a eso le sumamos que en muchos casos la infraestructura de las ciudades es antigua, las calles tienen muchas décadas, algunas incluso fueron delineadas antes de la aparición de los automóviles, parece bastante claro pensar que vamos a tener un problema de congestionamiento vehicular. Pero hay un tercer factor a considerar, que es el factor medioambiental. Esa creciente concentración de vehículos hace que las emisiones de gases tóxicos y que participen en el efecto invernadero sean realmente un problema para la salud pública. De manera que a la hora de analizar las soluciones, encontramos que de todas las estudiadas hay tres características que todas comparten, al menos una de ellas. Si pensamos el tema en un conflicto entre oferta y demanda, hay quienes eligen por invertir en la oferta, es decir, ampliemos las calles, construyamos puentes, carreteras, ¿sí? Otros dicen, bueno, vamos a intervenir sobre la demanda. Por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, ¿sí? Tiene el programa Hoy No Circula, que es simplemente una prohibición selectiva de circular a determinados vehículos en determinados días de la semana. Pero hay una tercera vía, que es la que nosotros vamos a elegir, que es la vía de la optimización, ¿sí? Para nosotros, optimizar es justamente mejorar esa relación entre oferta y demanda, y es mejorar los parámetros de calidad del tráfico mediante la optimización del flujo vehicular. Para nosotros, ¿qué es optimizar el flujo vehicular? Lo vamos a plasmar, digamos, a través de los objetivos del proyecto. Vamos a proponer que en la región donde se implemente nuestra solución, vamos a pretender lograr reducir los tiempos promedio de desplazamiento dentro de esa región. Vamos a reducir la probabilidad de atascamiento dentro de esa región, producto de la reducción de los tiempos de desplazamiento. Y vamos a reducir además las emisiones estimadas de monóxido y dióxido de carbono. Monóxido de carbono por ser un gas altamente tóxico para el ser humano y dióxido de carbono por ser uno de los grandes participantes en el agravamiento del efecto invernadero. Pero esto no se puede hacer a cualquier costo, ¿sí? Es necesario establecer premisas de diseño que nos vayan guiando el camino por el cual hacer la solución. En primer lugar, tenemos que ser una alternativa real, ¿sí?, a la intervención en la infraestructura, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿sí? Tenemos que construir nuestro sistema con elementos accesibles en lo posible disponibles en el mercado. Además, tenemos que tener en cuenta que vamos a intervenir sobre la calle, o sea que tenemos que respetar las normas de tránsito vigentes. Como todo sistema de control que controla la planta real, la obtención de métricas y la elaboración de indicadores tiene que ser un tema de cuidado. Sabemos desde el principio que vamos a tener que comunicar datos de alguna manera, entonces hay que darle protección a esa comunicación de datos, al menos una protección básica. Y además tenemos que manejar grandes volúmenes de datos, o por lo menos estar preparados para manejar grandes volúmenes de información.
Y todo esto montado sobre una arquitectura que sea modular y escalable. ¿Qué quiere decir modular? Compartimentada, con piezas de fácil sustitución o actualización, y escalable, que quiere decir que se pueda aumentar en dimensión en cualquier momento de la solución. De manera que, si recordamos, de la investigación que realizamos surgió la idea de optimizar el flujo vehicular, ¿sí? Y del establecimiento de los objetivos y las premisas surgieron todas las limitaciones al diseño. Todo eso confluye en la idea que tenemos en el proyecto, que es optimizar el flujo vehicular a través del manejo inteligente de los tiempos de luces de los semáforos que ya están instalados en la intersección, ¿sí? Ese es el objetivo funcional del proyecto, que dimos a llamar Hermes en honor a uno de los dioses olímpicos, ¿sí? Como todos sabemos, Hermes era el heraldo, el mensajero de los dioses olímpicos, pero además hay quienes sostienen que los griegos rezaban a Hermes para tener un viaje seguro y sin contratiempos. Y eso es lo que queremos dar, un viaje seguro y sin contratiempos. Así que ahora los dejo con Yael, que les va a pasar a presentar la solución. Bueno, buenas noches. Antes de presentar la solución, tenemos que hacernos un par de preguntas. 3 preguntas. La primera pregunta es ¿qué es lo que vamos a optimizar? La segunda pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? Y la última pregunta es ¿cómo sabemos si lo estamos optimizando? Porque si no lo evaluamos, no podemos verlo. Entonces, ¿qué vamos a optimizar? Vamos a optimizar el retardo general de la región. Por retardo general de la región, llamamos el tiempo que le toma a la masa vehicular o a un vehículo desde que entra a nuestra región salir de la región. Y además, las emisiones de CO y CO2, que son gases tóxicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con cambios en el funcionamiento y en los tiempos de los semáforos. ¿Y cómo sabremos si estamos optimizando? Con la obtención y el análisis de las métricas de tráfico. Cabe aclarar que dentro de lo que optimizamos particularmente tenemos el ciclo de luces del semáforo, que por tiempo de ciclo definimos desde que en un semáforo, por ejemplo en la vía, empieza la verde y vuelve a hacer luz verde. O sea, ese sería el tiempo de ciclo del semáforo. Y otra cosa que optimizamos es la distribución de las verdes en la intersección. ¿Cuánto tiempo va a durar la verde según qué calle? Ahora entonces vamos a pasar a ver las métricas de tráfico. Las métricas, que son lo que digamos, recibimos y lo que vamos a evaluar para ver si estamos optimizando. Hay 2 tipos de métricas, las directas y las indirectas o estimadas. Las métricas directas son las que obtenemos directamente, tanto como sea el flujo vehicular por vía, el volumen acumulado por vía y el tiempo de restablecimiento de flujo en la vía. El tiempo de restablecimiento de flujo en la vía es el tiempo que le toma a un auto que está parado a velocidad 0 adquirir una velocidad constante nuevamente. Y las métricas indirectas estimadas está el retardo general en la región, que ya lo mencioné anteriormente, y las emisiones estimadas por vía. Ahora estamos en condiciones de presentar la solución. Cuando nos pusimos a presentar la solución, nuestra solución está diseñada para una vía principal que tenga un solo sentido y que interseccione con múltiples vías, que a su vez tienen que ser de uno en solo sentido. Por ejemplo, acá tenemos una vía principal de un solo sentido con múltiples intersecciones que son todas también calles de un solo sentido. Ahora entonces sí, voy a plantear la arquitectura física de nuestra solución. La arquitectura física de nuestra solución, a la hora de pensarla, y pensamos, bueno, de qué manera sencilla, que a su vez es complicada de implementar, podemos solucionar el tema de la optimización de tráfico. Poniendo un individuo en cada esquina. Un individuo tiene sus ojos con los que puede observar los datos de tráfico y tiene un cerebro con el cual es capaz de tomar decisiones de si viene un auto o no viene un auto, lo dejo pasar, cuántos autos tengo o no. Pero además se nos ocurrió agregar un segundo individuo, en este caso tenemos a Batman, que esté en un edificio más alto o que esté en un helicóptero y que pueda tener un panorama general de lo que está pasando y coordinar a los otros individuos que están cada uno en una intersección teniendo poquita información comparada con él y en un conjunto optimizar el tráfico. Dicho y hecho, esta es nuestro planteo de solución donde poseemos un conjunto de controladores, cada uno opera en una intersección, que sería el lugar de los individuos, y un supervisor que se comunica con él, que sería nuestro Batman,
que tiene una base de datos y una interfaz web. Cuando pensamos en esto, observamos que habían 3 situaciones de tráfico bien diferenciadas. Baja demanda, que sería 3 de la mañana, viene un auto solo en una de las vías. Media demanda, tráfico normal. Y alta demanda, que es cuando hay embotellamiento, 5 de la tarde, 6 de la tarde, todo el mundo sale. Y ahí es donde hay problema. Entonces, este supervisor, nuestro sistema es un sistema integrado de control, opera localmente con cada controlador y a su vez globalmente con el supervisor, es un mixto. El supervisor va a ser quien va a tomar la decisión de en qué modo debemos operar en base a las métricas que recibe de cada controlador. Ahora pasamos a ver cada elemento por separado. El controlador, que acá tenemos el controlador prototipo, yo ahora lo voy a mencionar como una caja, más adelante se especificar las partes. El controlador, entonces, como mencioné anteriormente, lo que tiene es, va a estar en una intersección, se va a comunicar directamente con los sensores de donde obtiene las métricas de flujo, de cantidad de vehículos, etc. Se va a comunicar a través de la red celular con el supervisor, que más adelante voy a ahondar en cómo se comunica, y va a estar en comunicación con el actuador, que es el semáforo, que es quien va a operar. El supervisor. El supervisor posee inteligencia para tomar decisiones, tales como el cambio de modos, almacenamiento para almacenar las métricas que ya mencioné, y una interfaz web donde podemos tanto observar y rastrear las métricas, cómo van cambiando para ver cómo está funcionando el sistema, gráficas de esas métricas, de cómo van evolucionando, y también permite que un operario defina la región, porque nuestra solución es una solución que está dada para una vía principal de un sentido con varias intersecciones, pero en realidad se puede aplicar en cualquier lugar de la ciudad de estas características. Entonces uno puede configurar la zona donde va a trabajar en el supervisor. La comunicación. ¿Cómo se comunica el supervisor con los controladores? Quisimos, primero que nada, abstraernos de la capa física, abstraernos de lo físico, y entonces, ¿en qué pensamos? En el direccionamiento IP. Desde ahí dijimos, bueno, una de las premisas es el tema de reutilizar cosas que ya existen. Entonces dijimos, bueno, la red celular ya está implementada, funciona, porque vamos a crear otra cosa, usamos la red celular, particularmente LTE, que es lo más avanzado que tenemos dentro de la red celular. Y como otra de las premisas es la seguridad, particularmente dentro de la red celular usamos una red privada virtual. Volviendo a los modos de funcionamiento, ahora lo que voy a decir es más o menos introducirlos de qué es el objetivo de cada modo de funcionamiento de nuestro sistema. El modo de baja demanda, lo que hace el objetivo del modo de baja demanda es evitar las esperas innecesarias. Por ejemplo, viene un auto por una vía, no viene ninguno por la otra, manteniendo en cuenta ciertos criterios, deja pasar ese auto. El modo de demanda media optimiza el tráfico. El tráfico normal, si no es necesario parar, si se puede agilizar y que no pase por una verde y después pase por una roja, de esa manera lo solucionamos. Y el modo de alta demanda, que es cuando el tráfico supera la capacidad de nuestra vía, y entonces lo que tratamos de hacer es ordenarlo para evitar los embotellamientos. Volvemos entonces a la imagen de nuestro diseño. En el modo de baja demanda, entonces, cada controlador va a operar de forma aislada. ¿Qué es lo que va a hacer el controlador? El controlador va a optimizar el tráfico cambiando el tiempo de ciclo del semáforo, cada uno de sus semáforos, y a su vez los tiempos de verde los va a distribuir como le parece. Siempre reportando al supervisor, pero la decisión es propia. Después, en el modo de demanda media, entonces, ¿qué pasa? Es el modo más complejo, porque ahí es donde empieza a participar el supervisor y la decisión se toma en conjunto. El supervisor, en función a los datos que recibe de cada controlador, decide que pasen a modo de funcionamiento de demanda media, sincroniza el conjunto de controladores y optimiza con su modo de razonamiento, que más adelante Pablo va a mencionar. Optimiza el tiempo de ciclo, les reparte a todos el mismo tiempo de ciclo, pero cada controlador puede decidir el tiempo de verde, cómo lo va a manejar en su esquina.
Y después, por último, cuando ve que estamos optimizando, pero que en realidad la capacidad ya no da, que ya en realidad no estamos tan optimizando el tráfico y que vienen muchos autos mayores a la capacidad de la región, el supervisor decide tomar el control total de la región y operar en modo de alta demanda, donde él optimiza un tiempo de ciclo fijo, un tiempo de verde fijo para cada vía y se lo distribuye a cada controlador, y de esa manera lo que intenta es manejar la masa vehicular como paquetes a través de la región. Podríamos hacer una analogía con la onda de verde que existe hoy por hoy. Ahora entonces Emiliano va a hablar de la arquitectura lógica. Bueno, repasando un poco lo que ya les explicó Yael, los dos componentes principales del sistema de control tenemos es el supervisor y los controladores en cada una de las intersecciones. Yo voy a pasarles a explicar lo que tiene que ver con la arquitectura lógica, o sea, cómo están hechos por dentro cada uno de estos componentes. En este diagrama intentamos representar cada una de las funcionalidades del mismo. Y bueno, tenemos tanto para el supervisor, varios bloques, como para cada controlador. Acá representé solamente uno, pero se supone que hay uno por cada intersección. Y bueno, es un sistema bastante complejo, como pueden ver, hay varios bloques que tuvimos que de alguna forma tratar de hacerlos interactuar todos entre sí y que funcionara el sistema. Comenzando por el controlador y lo que es la intersección, podemos ver acá representado lo que sería la región a controlar por un semáforo y un auto. De la región a controlar, los ojos del sistema o las entradas al sistema van a ser los sensores que nuestro sistema está pensado para que pueda ser de cualquier tipo. Lo que tiene que recibir de alguna forma son las métricas que mencionamos anteriormente, que ya explicó Yael, y bueno, entran a el sistema a través de un bloque que va a adaptar esos sensores y va a sacar las métricas que van a entrar al software del controlador. El software del controlador, depende de su modo de funcionamiento, va a sacar la salida de las luces, del estado de las luces de los dos semáforos, de la vía principal y la secundaria, pero no va a actuar directamente sobre las luces del semáforo, sino que va a pasar por un módulo de seguridad y respaldo, que es una pieza de hardware que desarrollamos como un prototipo para ver su funcionamiento, para mostrar su funcionamiento más que nada, que lo que hace es detectar si en algún caso de una actualización del software o lo que sea no funciona correctamente la salida de las luces, por ejemplo devuelve una inconsistencia de dos verdes tanto en la vía principal como en la secundaria, el módulo de seguridad y respaldo va a detectar esta incoherencia y va a pasar a un modo de respaldo, que va a hacer prender la luz roja en la vía secundaria y la luz amarilla en la vía principal, demostrando, representando el sea el paso y el esquina peligrosa. Bueno, mirando un poco en el interior del software del controlador vamos a tener varios bloques. Uno que se encarga de comunicarse con los sensores y obtener las métricas. Vamos a tener otro bloque que se encarga de la optimización de los tiempos de verde en el caso que funcione en el modo de demanda media. Y vamos a tener un bloque que es la lógica de luces, que es el que funciona continuamente haciendo las salidas de las luces y que va a ser modificado en el caso de que requiera optimizar los tiempos. Y luego tenemos otro bloque que se encarga de la comunicación con el supervisor. Esto se va a comunicar a través del celular, como ya les explicamos, la red celular, LTE, y el supervisor va a recibir estas métricas a través de su bloque de comunicación con los controladores. Todas estas métricas van a ser tratadas para sacar las medidas indirectas que mencionábamos antes y van a ser almacenadas en una base de datos a través de un framework que se llama Django para hacer aplicaciones web. Y eso también nos da la interfaz de usuario también de forma web. Otro bloque importante del supervisor es la lógica de decisión de modo, que lo va a explicar Pablo en unos momentos, en la que usamos redes neuronales para cada una de las intersecciones, y una vez que decida el modo de funcionamiento para cada controlador, para todo el sistema, perdón, le vuelve a comunicar a los distintos controladores a través de la red VPN
en qué modo de funcionamiento debe funcionar todo el sistema. Otra parte que todavía no hemos mencionado hasta el momento es la simulación. Nosotros para probar el sistema no pudimos hacerlo en la calle obviamente, mientras desarrollábamos tampoco. Entonces tuvimos que desarrollar otra aplicación que se llama interfaz, que va a comunicarse con el simulador, que es el que aparece acá en amarillo, que ahora voy a pasar a explicar. Bueno, ¿por qué necesitamos un simulador? Como les comenté, no era viable pedirle a la Intendencia una calle para probar y poder cambiar todas las luces de los semáforos y también conseguir autos y todo. Entonces teníamos que probarlo de alguna forma el sistema. También era necesario probar con las mismas entradas para comprobar las distintas técnicas de control, porque si tenemos siempre entradas distintas no tenemos forma de comprobar que optimizamos con nuestra técnica de control. Entonces lo que utilizamos es el simulador Sumo, que es un software de código abierto y posee una API para poder interactuar con la simulación que está corriendo en tiempo real y poder hacer modificaciones y tomar métricas, que era justo lo que necesitábamos. Está desarrollado por el Instituto de Sistema de Transporte de la DLR, que es el Centro Aeroespacial Alemán, por lo que ya le da cierto prestigio al simulador. Y fue utilizado para estudiar casos reales de tráfico, tanto en el Mundial del 2006 y la visita al Papa en Alemania del 2006. Ahora les voy a mostrar un video de la interfaz gráfica, después vamos a hacer una demo para mostrarles mejor, pero básicamente ahí se ve una región que seleccionamos, que es la calle Mercedes, y cada una de las intersecciones, ahí se pueden ver cómo estas dos barras de colores indican los semáforos para la vía principal, que ahí cambió a verde, y la vía secundaria. Y bueno, y ahí cada una de estas figuras representan los distintos tipos de vehículos que tratamos de generar flujos lo más heterogéneos posible, tratando de imitar el comportamiento del tráfico vehicular actual. Para eso sacamos medidas a través de cámaras de vigilancia que nos orientaron en la ORT y medidas de tiempo. Y bueno, entonces tenemos la interfaz de simulación. ¿Por qué tuvimos que hacer un sistema que fuera interfaz entre el simulador y nuestro sistema? Porque queríamos que el software de controlador fuera el mismo tanto para hacer las pruebas como para la región real. Entonces no queríamos incluir en el sistema de control todos los métodos y la lógica de comunicación con el simulador. Entonces la interfaz lo que hace es simula la salida de los sensores para dárselas al controlador y obtiene las métricas desde el simulador en tiempo real. Y después simula las entradas para los actuadores y que el controlador cree que está actuando directamente sobre los semáforos, cuando en realidad lo hace sobre lo de la simulación. Entonces la arquitectura queda de esta forma. Tenemos el supervisor, los distintos controladores, y para cada controlador está el software interfaz, que se van a conectar todos a la misma y le va a brindar los sensores y los actuadores, obteniendo las métricas y actuando sobre los semáforos de la simulación. Bueno, entonces ahora viene un poco explicar las decisiones de diseño. Tenemos tanto decisiones de diseño tuvimos que hacer para el hardware como para el software que nos permitió desarrollar el sistema. Con respecto al hardware, voy a empezar con el supervisor, que lo que tiene de particular es que se va a conectar con todos los controladores a través de la red celular. El supervisor va a tener una interfaz web y va a tener cierto procesamiento de datos, como ya le explicó ya él, y va a tener que decidir el modo de funcionamiento de la región. Y entonces, para desarrollar el prototipo o todo lo que hicimos en el proyecto, utilizamos una computadora, también lo usamos para hacer las pruebas y eso, pero en el caso de que se llegara a instalar el sistema en una situación real, se puede instalar en la nube y que te permite la capacidad de escalar en el caso que sea necesario para aumentar el espacio de la base de datos
o aumentar la capacidad de cómputo. Con respecto al controlador ya era un caso distinto, porque no solo tiene que conectarse por la red celular con el supervisor, sino que tiene que ser capaz de conectarse a los actuadores y a los sensores. Entonces queríamos buscar algo de bajo costo para seguir con las premisas que mencionó Pablo anteriormente, que soportar las conexiones y el procesamiento de datos de los sensores, que pueden ser uno o varios, y que tenga salidas digitales para controlar los semáforos. Además de la conectividad celular, o puede ser otra, ya que era IP, con el supervisor. Para esto encontramos la Raspberry Pi, que es una mini computadora. Como pueden ver, tiene varias entradas y salidas, una interfaz de red USB, y varias entradas y salidas digitales, que era lo que precisamos para controlar y utilizamos para controlar las luces en el prototipo. Es una computadora de bajo costo y tiene bajo consumo, y la capacidad de procesamiento fue suficiente para probar el sistema y hacerlo funcionar. Después pasamos a las decisiones de software. Teníamos que elegir un lenguaje de programación que fuera multiplataforma, que sea de rápido y sencillo aprendizaje, ya que no tenemos demasiada experiencia programando, y que tuviera muchas librerías y soporte en internet. Era una ventaja que nos ayudaban a desarrollar la solución. Entonces para esto elegimos Python, que es bastante popular hoy en día. Es utilizado en miles de proyectos y sistemas que estaban en funcionamiento hoy en día, tanto en internet o proyectos de diversos tipos. Y bueno, repasando un poco, vamos a tener el hardware, que puede ser la computadora o un servidor en la nube, la Raspberry Pi, y sobre eso, para poder desarrollar los programas, teníamos que utilizar un sistema operativo que elegimos Debian, que tiene una versión para la Raspberry Pi que se llama Raspbian, y sobre el mismo van a correr las distintas aplicaciones, tanto el supervisor, el controlador y la interfaz, que están desarrollados en Python. Ahora les voy a explicar un poco lo que tiene que ver con la comunicación. Para todos nuestros sistemas utilizamos el modelo cliente-servidor. Cada uno de los sistemas que desarrollamos funciona como cliente para alguna cosa, o como servidor, o como ambos. Acá les paso a explicar un poco mejor cada uno de los sistemas. Tenemos el simulador, la interfaz, los distintos controladores y el supervisor. El supervisor es el servidor de todos los controladores. Entonces todos los controladores, cuando se encienden, tratan de conectarse al supervisor. Además, esta interfaz, que también funciona como servidor, y todos los controladores se conectan ahí. Entonces, para el caso de las pruebas, tienen que estar encendidos ambos sistemas antes de poder encender los controladores. Y después tenemos la interfaz de simulación, la simulación de Sumo, que es el servidor de su API, que se llama Tracy, a la que se conecta el software de interfaz. Hay un tema que tuvimos que tener en cuenta para desarrollar todos nuestros sistemas, y que fuera sincrónico, ya que la comunicación entre los distintos sistemas no podíamos esperar a que cada uno envíe la información, o esperarla de forma secuencial, sino que tuvimos que desarrollar una aplicación que fuera orientada a eventos. Si al controlador 1 se le ocurría enviar la información a lo último, teníamos que poder tratar esa información y almacenarla de una forma correcta. Para eso tuvimos que desarrollar aplicaciones que fueran impulsadas por eventos, en la que se recibe el dato, y cuando lo detecta, o sea, antes se guarda en una cola, y cuando es detectado se guarda en la base de datos en otro proceso paralelo que no tranca el loop que está esperando los nuevos eventos. Por eso utilizamos Twisted, que es un framework que te brinda algunas herramientas para desarrollar este tipo de aplicaciones. Entonces, repasando un poco los distintos componentes del sistema, tenemos el supervisor, que usamos Twisted para la comunicación. Para el tratamiento de datos utilizamos otra librería de Python que se llama Pandas. Para interactuar con la base de datos y brindar una interfaz web utilizamos Django, como ya les expliqué. Y para desarrollar una interfaz web más amigable utilizamos Bootstrap y Google Charts para los gráficos.
Con respecto al controlador tenemos Twisted nuevamente para la comunicación tanto con el supervisor como con los sensores, y para la optimización de tiempos utilizamos una librería que se llama DIP, que sirve para desarrollar algoritmos genéticos, que les va a explicar Pablo en un momento. Y después de la interfaz tenemos la comunicación con Sumo a través de Tracy, y con el resto del sistema, perdón, y sí, con el resto del sistema con Twisted también. Entonces, repasando un poco la arquitectura, tenemos el supervisor, los controladores en cada intersección, tenemos los semáforos, que acá tenemos representado uno, y tenemos los sensores, que hasta el momento no hemos hablado demasiado. Los sensores en realidad no entraron en el desarrollo de este proyecto, ya que nuestro objetivo era centralizarnos en el desarrollo del sistema de control, pero al principio estuvimos investigando un poco sobre análisis de video. La ventaja que tiene este sensor, para empezar, es que es escalable junto al sistema que pensábamos desarrollar, ya que en una nueva intersección podíamos colocar un sistema de cámaras para detectar el tráfico de esa intersección. Es multiuso, ya que con un sistema de sensores del mismo tipo podíamos obtener todas las métricas que necesitábamos, y de sencillo despliegue relativamente en comparación a estar cortando la calle para colocar sensores debajo del pavimento, por ejemplo. Y se puede hacer con librerías de código abierto como OpenCV, que es bastante popular hoy en día para el desarrollo de aplicaciones de análisis de video. Acá les voy a pasar a mostrar una prueba que hicimos con un software de otro estudiante que desarrolló para el estudio de justamente esta técnica de análisis de video, en la que acá es la entrada de video que le da el sistema. Va a pasar por un proceso de extracción de fondo. Lo que va a hacer es detectar la parte de la imagen que se mueve, y luego va a pasar por otro proceso que va a detectar esa mancha y va a poder sacar la posición de esa mancha en el tiempo a lo largo de la imagen. Y al final lo que hace es, con esa posición, detectar cuándo pasa esta línea. Utilizamos ese código que era de código abierto, que estaba disponible en internet, para hacerle algunas modificaciones para estudiar un poco la viabilidad de este tipo de sensores. Entonces, en esta imagen, en esta video van a poder ver que utilizamos otro algoritmo de detección de background subtraction, perdón, y ya vemos que podemos agregar dos líneas de conteo. Lo que hicimos fue ver si podíamos sacar la velocidad a través del análisis de imagen. Pueden ver que funciona más rápido, pero aparecen varias manchas en toda la imagen que pueden ser detectados por el otro proceso. Entonces acá también tratamos de probar el sistema con imágenes reales que nos brindó la facultad, en especial Marta Castro, que nos permitió utilizar estas imágenes para el proyecto. Y bueno, van a ver cómo funciona el procesamiento de estas imágenes, que con el sistema de análisis de video van a ver que no es del todo acertado, que va a detectar peatones, que no era el objetivo, va a detectar varias manchas acá arriba que son debido a los cambios de movimiento de las ramas de los árboles. Y bueno, entonces con esto llegamos un poco a la conclusión de que requería bastante trabajo para afinar este sistema de detección, pero que parecía bastante posible. Acá tenemos otra imagen también, otro video que vamos a mostrar la utilización de este procesamiento de imágenes para un video de 18 de julio. Y bueno, ahí funciona incluso peor porque era una cámara hogareña y la teníamos con la mano, pero vemos que de todas formas detecta algunos vehículos, y por lo que concluimos que era viable de alguna forma, con cierto desarrollo, desarrollar un sensor de las características que necesitábamos y obtenga las métricas que necesitábamos.
Incluso la forma de funcionamiento de este sensor es la que utilizamos para tratar de sacar las métricas de la simulación, obteniendo los datos de posición de los distintos vehículos. Ahí pueden ver, por ejemplo, que el ómnibus lo detecta junto con el taxi. Y bueno, ahora los dejo con Pablo para que les explique un poco de las técnicas de optimización que utilizamos. Bueno, como ya mencionaron tanto Yael como Emiliano, hay dos bloques lógicos del sistema que implementan algún tipo de rutina de optimización. Por un lado, tenemos que los controladores del sistema, dependiendo del modo que estén funcionando, pero en el modo de demanda media, que es donde se hace la optimización, los controladores van a elegir cuál es la distribución óptima de tiempos de luz verde en cada intersección que estén controlando, ¿sí? Por otro lado, para ese caso vamos a usar los algoritmos genéticos. En el caso del supervisor, lo que va a hacer el supervisor va a ser aplicar una instancia de un algoritmo basado en redes neuronales para cada una de las intersecciones que controla. De manera que, ahora lo vamos a ver más adelante, pero que cuando el supervisor consulta a todas las intersecciones, ¿sí? Cada intersección ejecuta uno de estos algoritmos de redes neuronales y en base a criterios que son configurables para cada red, ¿sí? El supervisor puede tomar la decisión en cualquier momento de cambiar el sistema en general a un modo de funcionamiento, ¿sí? Vamos a comenzar por los algoritmos genéticos. Esencialmente un algoritmo genético es una secuencia ordenada de acciones que está basada en los postulados de evolución biológica de las especies, ¿sí? Son ampliamente utilizados fundamentalmente en problemas de optimización donde la variable a obtener, la variable que queremos encontrar es a priori desconocida, que es lo que sucede con el caso nuestro de los controladores. Nosotros no sabemos a priori cuál es la distribución óptima de tiempos en una intersección, ¿sí? La clave de la implementación de un algoritmo genético está en poder representar los candidatos a solución como individuos, ¿sí? Como individuos de una especie. Al conjunto de individuos de una especie se lo va a llamar población, ¿sí? A partir de acá ya parece un poco más intuitivo tratar de intuir por dónde viene el algoritmo. Los individuos de una especie van a competir entre sí en busca de lo que dice acá, buscar cuál es el más apto para ser considerado como solución, ¿sí? O sea que del conjunto de individuos vamos a elegir solo a unos pocos, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como selección natural, ¿sí? Ahora bien, ¿qué criterio utilizamos nosotros para seleccionar a nuestros individuos? Lo que vamos a hacer es declarar una función de performance que determine de forma numérica la fortaleza o la aptitud de un individuo para ser considerado como solución. Los individuos que resulten más aptos van a ser seleccionados como los progenitores de una próxima generación de individuos y el resto va a ser descartado. De manera que la próxima generación de individuos se va a componer de la combinación de dos progenitores. O sea que los individuos nuevos van a heredar cada uno características de los anteriores, ¿sí? O sea que repasando, vamos a tener en una generación nueva, vamos a tener a los progenitores y además a los que resultan de la combinación de esos progenitores. Ocasionalmente y de forma probabilística se puede agregar una mutación, es decir, una alteración aleatoria de cualquier característica de un individuo que lo que introduce es diversidad a la especie y favorece a la evolución. Este algoritmo se puede realizar de forma iterativa infinitas veces. O sea que lo que tenemos que hacer es buscar condiciones de interrupción de ese algoritmo. Una de las condiciones puede ser que se haya alcanzado el máximo de iteraciones o generaciones permitidas para la ejecución de ese algoritmo, que es un parámetro que vamos a configurar nosotros. Además, otra cosa que puede pasar es que se llegue a un individuo que no pueda ser superado en siguientes generaciones, ¿sí? Otra cosa que puede pasar es que el individuo sí sea superado en sucesivas generaciones, pero esa mejora no sea la suficiente como para mantener el algoritmo en ejecución. O sea, se puede asumir que se llegó a lo que dice acá, una región de convergencia, en donde parece razonable decir que llegamos a una solución que se acerca lo suficiente al óptimo que buscamos. Para el caso concreto del proyecto que nosotros vamos a implementar, vamos a definir que un individuo va a ser un par de tiempos, ¿sí? Una dupla de tiempos, que está formada por el tiempo de verde en la vía principal y el tiempo de ciclo general del semáforo. Con esos dos valores se pueden obtener todos los demás tiempos, de un semáforo. Vamos a definir que una población va a ser un conjunto de 20 individuos y que se va a iterar hasta un máximo de 100 veces. Vamos a ver más adelante que estas 100 generaciones son superadas ampliamente, es decir, a
favorablemente, ¿sí? En muchas menos generaciones el algoritmo va a llegar a su óptimo. La definición de la combinación de individuos y generaciones son parámetros que definimos nosotros como decisiones de diseño en una especie de compromiso entre velocidad de ejecución del algoritmo y llegar al óptimo que nosotros buscamos. La función de performance va a ser una función que se llama delay de servicio, ¿sí? El delay de servicio es devolver numéricamente cuál es el retraso promedio que sufre un vehículo como producto de la acción de control de ese semáforo. Es decir, si nosotros aplicáramos estos tiempos en esa esquina que estamos evaluando, ¿cuál sería el retraso medio que sufre un vehículo que intenta cruzar por ella? ¿Sí? Esta función está tomada del Manual de Carreteras, que es una publicación que tiene la Agencia Federal de Carreteras de los Estados Unidos, y es el manual que actualmente usa la Intendencia para determinar sus tiempos de los semáforos. O sea, es una recomendación de la gente de Ingeniería de Tránsito de la Intendencia de Montevideo. Paralelamente a esto, se guarda una variable que se llama Hall of Fame, o Salón de la Fama, y es guardar el registro del mejor individuo que haya existido en la ejecución del algoritmo. ¿Por qué? Porque puede pasar, no es común, pero puede pasar que desaparezca como producto de las mutaciones, ¿sí? Entonces nos aseguramos que el Hall of Fame se guarda el mejor individuo que haya existido. Por el lado del supervisor, lo que le decía, lo que le comentaba, vamos a refrescar. El algoritmo, la lógica de decisión de modo del supervisor va a ejecutar una instancia de red neuronal por cada intersección para determinar en esa intersección cuál es el modo óptimo de funcionamiento. ¿Qué es una red neuronal artificial? Es simplemente la representación lógica de un conjunto de funciones, que a los efectos de la representación lógica vamos a llamar neuronas. Como toda función, va a recibir un conjunto de parámetros de entrada, va a tener un cierto procesamiento y va a tener un conjunto de salidas, ¿sí? La ventaja de la red neuronal es que se pueden conectar las salidas de una función a las entradas de otra, ¿sí? Como conjunto, la red neuronal va a recibir del exterior una serie de entradas que vamos a llamar estímulos, ¿sí? Y a su vez, ese conjunto de funciones va a dar una determinada salida. Es posible configurar una red neuronal para que haya una relación bastante confiable entre lo que es la combinación de entradas y la salida. Esto es particularmente útil en el caso que queramos detectar patrones o hacer determinados diagnósticos, que es justamente lo que queremos. Frente a la combinación de métricas que le mandemos a la red neuronal, queremos que la red neuronal determine cuál de los 3 estados de demanda es el que tenemos que aplicar para optimizar el tráfico. Esta es la red neuronal que utiliza el supervisor, ¿sí? Acá vemos que entran las métricas, ¿sí?, del sistema, y ahora vamos a pasar a explicar cómo es el procesamiento de esas señales adentro de la red neuronal. Al recibir las métricas de flujo vehicular por ciclo, el modo actual que está usando el controlador, el modo del controlador que se encuentra aguas arriba, es decir, antes que el controlador actual en el sentido de circulación de tráfico, y cuál es el volumen acumulado dentro de la intersección, se lo somete a un conjunto de funciones que se llaman funciones de preferencia. Estas funciones de preferencia van a devolver cada una de ellas un conjunto de 3 valores. Cada valor va a ser la preferencia de cambio en función a este criterio del cambio de modo a baja demanda, media demanda o alta demanda, ¿sí? Estas funciones se dividen en 2 grupos. Hay un grupo que va a utilizar un criterio de lógica clásica, que es el que todos conocemos. La lógica clásica lo que distingue es 2 valores antagónicos de una afirmación, verdadero o falso, frío o caliente, encendido o apagado. En particular, las funciones de evaluación por estado y evaluación aguas arriba van a implementar lógica clásica. ¿Por qué? Porque si un controlador está en modo demanda media, quiere decir que no está en baja demanda y no está en alta demanda. Entonces, lo que va a devolver la función evaluación por estado va a ser preferencia por el modo media demanda, valor 1, y los demás va a devolver en valor 0. Esto se diferencia con lo que es la lógica difusa. La lógica difusa permite devolver valores intermedios, verdades intermedias, ¿sí? Es lo que dice ahí. Permite definir estados intermedios más que los antagónicos verdadero y falso. Por ejemplo, las funciones de evaluación por flujo, de evaluación por volumen, que son las críticas, las que evalúan realmente el sistema, son las que implementan lógica difusa. Vamos a explicarlo a través del ejemplo. La función de volumen acumulado de la intersección recibe como métrica cuál es la concentración de volumen en función del volumen máximo que pueda albergar en esa intersección. De manera que, imaginemos que si la intersección está a un 70% de su capacidad máxima, es bastante intuitivo asumir que no va a estar en un nivel de demanda baja. O sea que se define una función de pertenencia, ¿sí?, que se llama
a cada una de estas funciones que están acá, se llaman funciones de pertenencia, es razonable decir que no va a estar en baja demanda. Puede ser un indicio de que esté en modo media demanda, es decir, que devuelva un valor cercano al 1, pero también puede ser un indicio de que estemos acercándonos a un modo de demanda alta. Es decir, que el sistema va a devolver varios parámetros, ¿sí?, que no va a ser responsabilidad de esta función interpretarlos, sino que va a ser responsabilidad del resto de la red interpretar qué es lo que realmente queremos, con qué nos queremos quedar. Este segundo set de neuronas son simplemente coeficientes, ¿sí?, que lo que hacen es ponderar esa información que nosotros dimos, interpretarla de manera adecuada. La primera tanda lo que hace es darle peso distinto a cada modo de funcionamiento en función del criterio que estamos evaluando. Dicho de otra manera, ¿qué peso le vamos a dar a la demanda media, ¿sí?, en función de la evaluación del estado del controlador? El segundo set de coeficientes lo que va a hacer es modificar el peso de cada criterio general, ¿sí?, a la hora de tomar la decisión de cambio de modo. La siguiente instancia de la red neuronal lo que hace es agrupar cada una de las preferencias de modo alta demanda, de modo media demanda y de modo baja demanda. Y lo que hace el último de los bloques es decidir. ¿Qué es lo que decide? Simplemente devuelve como salida aquel modo que haya resultado con la mayor preferencia. A la salida, conectado a la salida y conectado a los coeficientes, se coloca una realimentación. ¿Qué es lo que queremos con la realimentación? Es la manera que tiene el sistema de evaluar cómo le fue con su decisión de control. Entonces, lo que le permite a la red es evaluar los resultados que obtuvo de su decisión anterior. No solamente eso, sino que además se definen, están en la documentación disponibles, tablas de cambios en los coeficientes que buscan generar esas mejoras en los resultados. Con esto, ¿qué queremos decir? La realimentación hace que la red se adapte a las distintas circunstancias del tráfico, ¿sí? Lo que hace la realimentación es modificar estos coeficientes para que se pondere la información de forma distinta y se llegue a la decisión óptima. Bueno, ahora vamos a hacerle una breve demostración de funcionamiento, pero antes Yael va a explicar las diferencias entre lo que estuvimos viendo y lo que vamos a aplicar acá. Antes, como dijo Pablo, la demostración de funcionamiento, volvemos un poquito a la imagen que les mostré antes, donde se muestra nuestra solución teórica, digamos. Entonces, lo que quisimos hacer fue llevar a la práctica, por lo menos, un prototipo que funcionara como prueba de concepto. Demostrar de que esto que realizamos, que explicamos con Emiliano y con Pablo, puede ser llevado a cabo, es real, existe. Entonces, de acá a la realidad, lo que hicimos fue el primer controlador, extirparlo, digamos, de todo el sistema, crearlo, está vivo y coleando, está live, y bueno, y por otro lado tenemos el resto de los controladores como procesos que corren en una PC junto con el supervisor y con la simulación. Entonces, Esta PC que era. además, el controlador prototipo se va a conectar con el proceso supervisor a través de un módem y la red celular y se va a comunicar con la interfaz de simulación para recibir los datos de tráfico por un cable Ethernet que va derecho a la computadora. Para mis ayudantes. Bueno, ¿prendo acá? Espera un segundo. Sí, sí. Ah, sí, prendés, sí, ¿eh? O sea, ahí dejamos funcionando... Este es el semáforo 2.0. Sí, es un prototipo ahí para mostrar el funcionamiento de las luces reales. Ahí tenemos funcionando la simulación de... una simulación que tenemos. Alta demanda. Creo que está en media todavía. Ah. Pero bueno, pueden ver los distintos vehículos. Está cada uno de los controladores está siendo, de estos semáforos está siendo controlado por un proceso de controlador que está corriendo en mi máquina, menos el primero de todos que está corriendo dentro de la Raspberry Pi. La comunicación con la interfaz, como le mencionó ya él, es a través de cable, porque bueno, la red celular a veces anda media lenta y para evitar cualquier inconveniente lo conectamos a través de la red Ethernet, que es también como van a estar conectados los sensores en el caso de que los haya. Entonces ahora voy a pasar a mostrar un poco lo que es la interfaz del supervisor. Acá pueden ver el estado, pero capaz no se ve mucho.
No, pues creo que se ve bien, sí. Bueno, acá pueden ver el estado de las distintas intersecciones, ya tienen un nombre, y se puede ver el estado, que en este caso están en media demanda. En cualquier momento cambia el tema. Y dentro de cada una de las intersecciones se puede ver los distintos valores de la red neuronal, como les comentaba Pablo, y las preferencias por los distintos modos, de acuerdo a las distintas funciones dentro de la red. Aparte también podemos ver los gráficos de cada una de las intersecciones con todas las métricas. Espero que funcione, no nos vaya la ley de Murphy. Sí. Ahí lo que pasó es que el controlador en un momento pasó a modo alta demanda. A modo alta demanda. Volvió a bajar. Y volvió a bajar a Pues modo media mejoró. demanda. Se puede ver los flujos de vehículos, la acumulación de los flujos de vehículos a lo largo del tiempo. La evolución de los sigmas de la red neuronal. Y la cantidad de vehículos en espera y otros datos que están mejor explicados en la documentación. Bien, pasamos a explicar el hardware. Bueno, el hardware, como ustedes ya pudieron escuchar de parte de Emiliano, tiene distintos bloques funcionales. Ahora yo voy a explicar cuáles son los bloques físicos que estamos viendo acá. Tenemos una fuente de tensión continua que lo que hace es darle valores de tensión continua a todos los bloques digitales de este bloque. Este es el corazón, esta es la placa Raspberry Pi, que es la que hace todo el procesamiento lógico, ¿sí? Es la que implementa... sí. La Raspberry Pi, que es lo que hace toda la implementación de los algoritmos genéticos, de optimización y demás. Esto que está aquí es el módulo de seguridad de respaldo, que es lo que hace es, justamente, tiene dos funciones. Evitar que se manden señales incoherentes al semáforo y además está constantemente escuchando lo que manda el controlador. Si el controlador en algún momento se cae o si lo imponemos manualmente, como vamos a hacer ahora, el controlador puede entrar al modo de respaldo, que es el modo fallback, ¿sí? El modo fallback es una luz roja parpadeante por la vía secundaria, que quiere decir pare, y una luz parpadeante por la vía primaria, que quiere decir precaución, cruce peligroso, se da el paso, ¿sí? Pusimos un switch de paso a modo manual para, por ejemplo, posibilitar cualquier intercambio de piezas o lo que sea para que no se interrumpa el servicio mientras se está manteniendo el controlador. Esto se puede volver a restablecer, volviendo a poner el switch en esta posición y dando una señal de reset, el controlador vuelve a funcionar como estaba antes. Bueno, ahora volviendo a la presentación, lo menos divertido, vamos a hacer la evaluación de desempeño. Para evaluar nuestro sistema tomamos tres líneas. La primera línea, que lo que hace es evaluar con distintas simulaciones cómo se comporta nuestro sistema. La segunda línea es la evaluación del algoritmo genético. Y la tercera línea, la evaluación del supervisor. Entonces, en la primera línea de evaluación, lo que hicimos fue evaluar el sistema en igualdad de condiciones. Que tanto como lo mencioné Emiliano, de que era una de las virtudes de usar un simulador, es poder comparar nuestro sistema, nuestra solución dinámica, versus la situación fija de los semáforos que hoy por hoy están utilizando en Montevideo, en la región que estamos utilizando. Entonces, una vez que tenemos un tráfico que podemos enviar varias veces, configurado por nosotros, generamos varias simulaciones. 7 simulaciones, para ser más exactos. Dentro de las 7 simulaciones está la general, que es una simulación que arranca con demanda baja, pasa por demanda media, pasa por demanda alta y después vuelve a la baja demanda. Después tomamos trenes de pulsos de distinta duración, alternando baja demanda a alta demanda, baja demanda a alta demanda, que en realidad, si bien no son escenarios reales, queríamos testear si nuestro sistema iba a colapsar en el caso de que pasara algo así. Después, una evaluación por velocidad vehicular promedio, donde tomamos una masa vehicular y la hacemos circular con una velocidad por debajo de la máxima permitida de nuestra región. Después, la misma masa vehicular la hacemos transitar por la velocidad promedio permitida, la velocidad máxima permitida. Y después, otro escenario que es la misma masa vehicular por encima de la velocidad máxima permitida por la región. Y por último, lo que hicimos fue testear qué
¿qué pasaría si tenemos un alto nivel de flujo en los transversales? Que si bien no es real en una situación común y corriente, podría saber si Mercedes está trancada o está cortado Mercedes, entonces ahí empezaría a aumentar el flujo de las calles que cortan. Entonces, de esa evaluación tuvimos estas gráficas. La primera gráfica, o sea, los ejes de las gráficas, primero que nada, para que entiendan qué es lo que estamos viendo, son en segundos, ambos ejes. Lo que estamos graficando es el retardo del flujo, en verde es el retardo de nuestro sistema dinámico y en naranja es el retardo del sistema de semáforos fijos, que es lo que está funcionando actualmente. Y aquí se observa toda la simulación donde empezamos en una baja demanda, pasamos a una demanda media, vamos a una demanda alta y terminamos de nuevo en baja demanda. Primero que nada voy a pasar a analizar cómo se comporta el tema en comportes particulares de cada modo. Entonces, estaríamos viendo que en el modo de baja demanda nuestra gráfica está siempre por debajo de la gráfica de retardo fijo, lo que significa que nosotros estamos optimizando el tiempo de retardo, el tiempo de retardo de flujo. En la demanda media vemos que al principio no estamos optimizando, pero en realidad no es que no estamos optimizando, es que nuestro sistema lo que hace cuando el supervisor decide pasar a demanda media es sincronizar los semáforos en roja. Entonces ahí cuando sincronizamos primero en roja y hacemos parar todo para poder comenzar, como que estamos añadiendo un retardo, pero después baja. Y no importa que crezca el tráfico. No importa que crezca el tráfico, la optimización se mantiene. Y después en alta demanda vemos que nuestro sistema siempre también optimiza en función, comparado con el de los retardos fijos. No es que optimiza cualquier cosa, porque los retardos fijos, como Pablo mencionó, son, o sea, los semáforos fijos son semáforos, es un tiempo que se decidió instaurar a partir del manual de tránsito de Estados Unidos, después de todo un análisis que hicieron ellos. Claro, son tiempos optimizados. Y algo curioso para mencionar es esta parte acá, donde nuestros semáforos, nuestro sistema es peor, pero en realidad, a raíz de qué es esto, es de que nosotros estamos controlando una región determinada. Después de nuestra región hay semáforos. O sea, entonces, y antes también, entonces, nosotros optimizamos una región, pero los últimos semáforos de nuestra región se enfrentan a qué están haciendo los semáforos después. Entonces, los semáforos que vienen después no pueden manejar bien el tráfico, los semáforos que tenemos nosotros no van a poder evacuar todo el tráfico que les estamos mandando. Entonces, ese es el motivo por cual nosotros tenemos un retardo dinámico ahí un poco peor. Pasamos entonces a mencionar, ya que mencionamos nuestras simulaciones, a ver algunos datos de las otras simulaciones que hicimos. Y lo que observamos es que en todos los otros escenarios, salvo acá que lo voy a explicar al final, nosotros optimizamos frente a la situación de los semáforos que existen. Con el gran flujo de vehículos en las vías secundarias, que podría ser un escenario de que Mercedes esté cortada, estamos optimizando. En el escenario de vehículos de velocidad media, optimizamos. En el escenario de vehículos de alta velocidad, como las emisiones. Sí, sí. Ahora, en el escenario de vehículos en baja velocidad, mejoramos el retardo, pero no las emisiones de CO y CO2. Una explicación posible podría ser de que, bueno, van lento, les toma más tiempo circular por la región y entonces también emiten más gases, o sea, porque está probado que cuando van a determinada velocidad, así como cuando paran y arrancan, se emiten más gases tóxicos. Pasamos entonces a la segunda línea de evaluación de desempeño, que es el comportamiento del algoritmo genético. Acá, como dijo Pablo, vamos a mencionar determinadas pautas del algoritmo que son lo que nos dan a entender si el algoritmo está funcionando bien o mal. La cantidad promedio de generaciones cursadas son 7, lo que significa que optimiza en 7 iteraciones, que nos pareció un número razonable. Después, el tiempo promedio de ejecución del algoritmo son 128,78 milisegundos de la región y por generación son 22,8 milisegundos, lo que implica 22,8 milisegundos es menos que cualquiera de los tiempos de ciclo que estuvimos probando, por lo que estaría traduciéndose a que el algoritmo corre mientras
el tiempo de ciclo está funcionando, o sea, es algo que va en real time, o sea, es algo que está pasando ahora y no es que es en diferido, está optimizando el tiempo de ciclo actual. Y los tiempos de ciclo elegidos por las ejecuciones de los algoritmos, los más comunes son 50 segundos de tiempo de verde en la vía principal y 85 segundos en el tiempo de ciclo promedio, que son valores más altos que lo que existen ahora, pero bueno, son cosas que estamos optimizando. Bueno, ahora la última línea de evaluación es el desempeño del supervisor en la evaluación de comportamiento de la red neuronal. En la red neuronal lo que tomamos son evolución de los coeficientes de la red, que eso significa cómo se adapta a la red. Acá abajo mostramos una gráfica que particularmente es la gráfica de los coeficientes de la red de prototipo, que lo tomamos del supervisor, y podemos observar cómo van evolucionando los distintos coeficientes. Al principio están todos en 0. Que eso está bien, porque se setea de la misma base, se setean todos para que no haya preferencia por ninguno. Después, esta línea acá, lo que marca es el cambio de modo. Entonces, después lo que observamos es que ellos van evolucionando hasta que el supervisor decide cambiar de modo. Cuando cambia de modo, estandariza todos los valores para los distintos coeficientes para darle una inercia al sistema. Y a partir de ahí, cada uno sigue su cauce y después de nuevo lo mismo. Y ahora Emiliano va a hablar de observaciones y mejoras posibles. Bueno, o sea, dado el sistema que desarrollamos, obviamente hay muchas cosas para cambiar y que se pueden desarrollar a partir del mismo, ya que es un sistema bastante modular también. Por lo que una cosa que podría ser interesante es controlar otro tipo de región, o sea, elegir regiones distintas para controlar, no solo de calles de un sentido, sino ver cómo implementar calles de dos sentidos, tanto en las vías transversales como en la principal. Agregar nuevas funcionalidades, que eso sería una de las nuevas funcionalidades, y a su vez, por ejemplo, no sé si se puede desarrollar el sistema de censado. A través de cámaras se pueden detectar las ambulancias o otro tipo de vehículos y darle prioridad a esa vía, y también poder incorporar al supervisor información desde otro tipo de fuentes de información, no solo de lo que está sucediendo en la calle actualmente, sino de otras herramientas tipo Waze o Google Maps, que hoy en día detecta el tráfico que hay hoy en día. Y también otra posible mejora es la redundancia, que en el caso de implementar este sistema en la vida real sería bueno evaluar la redundancia tanto en lo que tiene que ver a las conexiones entre los controladores y el supervisor, y también redundancia en cuanto al hardware, o sea, ver de tener otra Raspberry funcionando en caso que falle, o otro módulo de seguridad y respaldo en caso de que falle uno. Y bueno, y cambios en las técnicas de optimización. Se podría hacer, el sistema, como les comenté, está compuesto por varios modulitos que se podrían mejorar o seleccionar otros tipos de técnicas de optimización para otras regiones a controlar o en otras situaciones más específicas. Y bueno, sería eso. Lo dejo con Pablo por las conclusiones. Bueno, y para terminar queremos compartir un poco con ustedes cuáles fueron las conclusiones a las que llegamos a lo largo de todo este proceso de desarrollo, ¿no? Si hablamos del sistema implementado, bueno, consideramos que en términos generales cumplimos los objetivos que nos planteamos, es decir, logramos controlar una región, logramos reducir los tiempos de desplazamiento, logramos optimizar flujos, logramos reducir emisiones, logramos aparte apegarnos a las premisas de diseño, o sea que diseñamos una arquitectura modular, escalable, con cierta protección de datos, ¿sí? Que sea hecha con componentes, digamos, económicos, accesibles, ¿sí? Intercambiables unos por otros, actualizables. Y además probamos que es viable, si bien hay mucho trabajo por hacer, es viable hacer un análisis de imagen a bajo costo, es decir, con software gratuito, que es lo importante. Y quizás lo más importante de todo, lo que a nosotros más nos interesa destacar, es la integración de varios elementos. El primero, de software de distintos orígenes y pensado con distintos fines, ¿sí? Lo segundo es integrar funciones matemáticas y conceptos, ¿sí? De optimización que son realmente
importantes, implementando una comunicación inalámbrica que funciona, y lo vimos aquí, con electrónica de componentes discretos e integrados, y además con microcontroladores. Todo esto integrado en un todo que funciona, ¿sí? Eso es lo que para nosotros es lo más importante. Y bueno, sobre el proceso de trabajo son las cosas que no quedan a nosotros, ¿sí? La importancia de investigar sobre el problema a resolver, de investigar otras experiencias, de planificar las tareas, de hacer un seguimiento de actividades, ¿sí? De lograr aprender cosas que no se enseñan normalmente en la carrera, como por ejemplo las técnicas de optimización, de algoritmos genéticos, redes neuronales, lógica difusa. Y además el manejo de distintas herramientas de software, muchas de las cuales tampoco se enseñan en la carrera, y que también es conocimiento que nos queda para nosotros, y para nosotros es algo realmente muy valioso. Y bueno, de ahora en más, lo que queda, sí, queda mucho camino por recorrer, queda mucho trabajo por hacer, pero lo que nosotros esperamos de todo esto es que tanto la investigación que realizamos como el sistema que desarrollamos sea tomado como base, quizás por otros grupos, para que hagan mejoras a lo que nosotros realizamos y lleven este sistema al próximo nivel. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, se las hace la chat. Quería que un poquito más que aclararas o que ampliaras sobre la interfase con el Sumo, o sea, cómo fue toda esa evolución, cómo llegaron a... Bien, lo que nosotros pensamos ya teníamos claro desde el inicio, era que no podíamos probar el sistema en la calle, ¿sí? Entonces teníamos que, de alguna manera, abstraernos de esa dificultad. Entonces, todo nuestro sistema funciona como si estuviera realmente operando en el mundo real. Para eso lo que hubo que hacer fue compartimentar la solución. Por un lado tenemos el sistema que funciona, como yo te digo, pensando como que está funcionando en el mundo real. Por otro lado tenemos la simulación, que es la que genera los datos, ¿sí? Y la que tiene los modelos de evolución de los vehículos, los parámetros geográficos, de velocidades y demás. Y en el medio hay otro sistema que es también desarrollado por nosotros, que lo que hace es, por un lado, obtener los datos crudos, los datos binarios del simulador, ¿sí? Obtener datos de velocidad, de las emisiones que generan estimadas los vehículos de acuerdo a parámetros de diseño que se le ingresan al simulador. Además se definen, tal cual como puso Emiliano en el análisis de video, se definen líneas de conteo dentro del simulador y se toman medidas de tiempo, de velocidades y demás. Entonces lo que hace la interfaz es tomar esa información, procesarla, elaborar un dato que sea entendido por el controlador que está esperando esa información y enviarlo, ¿sí? Una vez que los semáforos inician el ciclo. Nosotros la instancia en la que definimos, en el momento del tiempo en el que definimos que se comunican estos sistemas, es cuando inicia y como consecuencia inicia cada ciclo, ¿sí? O sea que al finalizar cada ciclo, el controlador le avisa a la interfaz que terminó el ciclo, la interfaz le manda las métricas como si hubiera sensores, ¿sí? Y el procesador hace ese procesamiento y a su vez lo envía, en ese mismo momento lo envía al supervisor. No sé si No sé. Y respecto a la evolución en cuanto a la estabilidad de los modos de funcionamiento, o sea, cómo pasa de bajo a medio o alto, es decir, cómo lo vieron, qué pudieron apreciar alguna cosa. Sí, lo que nosotros hacíamos, es que después si querés puedes complementar algo más, lo bueno que tenía el sistema supervisor era que te permitía ver en tiempo real las gráficas de cómo iban evolucionando los coeficientes por los cuales la red decidía cuál era el cambio de modo que había que hacer. Entonces nosotros en una ventana teníamos la simulación, que entonces veíamos realmente cuál era el nivel de tráfico. Empíricamente fue más que nada. Fue una demostración más bien empírica. Y veíamos cómo iba modificando los parámetros la red, ¿sí? En la documentación hay una tabla que no nos pareció adecuado ponerla acá, que es bastante extensa, de cómo funciona al nivel de las métricas y a la variación de esas métricas, cómo se alteran los parámetros de los coeficientes para de alguna manera llevar a la red a que decida orientado a mejorar los parámetros.
Claro, al principio de repente estábamos viendo que había alta demanda, pero sin embargo nos manteníamos en media demanda, o que de repente saltaba muy rápido alta demanda y entonces no estábamos optimizando, el modo de demanda media no estaba funcionando y ahí empezamos nosotros a ajustar los parámetros. La tabla esa que menciona Pablo, en base a las mediciones que iban sacando de los parámetros de preferencia por distintos modos, se fue armando la tabla esa con los valores que nos parecían coherentes en base a la prueba empírica del funcionamiento de la simulación, ¿no? Bueno, yo primero quería decir que, bueno, estoy de acuerdo con ustedes con la integración, es lo más interesante de este proyecto, el hecho de combinar tantas cosas distintas y que todo funcione. Era lo primero que quería destacar porque siempre me pareció que era lo fuerte de este proyecto. Igual tengo algunas preguntas. En particular, una de las preguntas que me quedó la duda fue cuánto tiempo estaba demorando el sistema cuando vos mencionabas todo que lo ponen todo en roja primero para después arrancar, ¿cuánto tiempo estaba tomando una vez que entra un modo en sincronizarse? Claro, eso está establecido porque ya por defecto lo que hacemos es establecer un tiempo de ciclo por semáforo, y aparte el supervisor tiene una configuración de los desfasajes de tiempo de cada uno de estos semáforos. Entonces, lo que demora en establecerse la sincronización de los ciclos es lo que demora el tiempo de ciclo más los distintos desfasajes. O sea, estamos hablando de un tiempo de un par de minutos. No excede el minuto. No excede el minuto. No excede el tiempo de un ciclo. Exacto, no excede el tiempo de un ciclo, porque en realidad lo que se vio, que de repente no se incluyó acá en la documentación, es cuál era el desfasaje que había que colocar entre los semáforos. Si nosotros, para poder sincronizarlo exacto, de la manera más rápida. Es decir, los semáforos, ¿qué quiere decir sincronizar? Sincronizar quiere decir que el inicio de la verde en un semáforo esté retrasado, o adelantado sobre el tiempo respecto del otro. Entonces, en realidad lo que lleva al sistema a arrancar las ondas verdes sería el desfasaje entre cada intersección sumado para toda la región, más la roja, ¿sí?, que del primer semáforo, que en realidad lo absorbe parte del tiempo de O sea, sincronización. que todos se sincronizan a la vez. No es que voy poniendo de a uno y O después sea, al otro. la Todos notificación es todo general, claro. y cada uno recibe un determinado tiempo de desfasaje, con el cual en la lógica del controlador decide, bueno, si estoy en el modo con la luz verde encendida, pasa a roja. Sí, había una Sí, 20 sí, casos sí. distintos, Claro. yo lo vi eso, pero me quedó la duda Claro. de eso. Dependiendo del caso, el controlador decide cuándo tiene que poner la roja para sincronizar. Perfecto. Eso está, porque una de las gráficas que mostraba parecía que era más tiempo, yo por lo que había entendido era menos, me quedaba la duda ahí de ese tema. La otra pregunta que iba a hacer era, mencionaron que uno de los futuros que a ustedes les gustaría de esto, bueno, sería que era escalable y que ustedes pensaban a ampliar un poco a otro tipo de calles, que no, de regiones que de alguna manera esta es la ideal para empezar, pero bueno, no tenemos que quedarnos ahí. Sí. En caso de que ustedes fueran ahí, ¿qué les parecería que serían las cosas más importantes que tendrían que cambiar y las cosas que podrían más o menos mantener? Si lo pensaban. Sí, si lo pensáramos un poco, bueno, en realidad, más que nada, no serían en parte tanto de la optimización, capaz la optimización en la parte de algoritmos genéticos en el controlador, adaptarlo para tener varias vías. Por ejemplo, si tenemos flujo de este lado y de este lado a la vez, tenemos que aumentar los pares de individuos, de las características de los individuos para hallar la Y optimización. además los semáforos no tienen por qué ser todos los mismos. En intersecciones que que tienen varios sentidos, hay fases distintas a las que explicó ahí al principio, que son los de giro a la izquierda, los de cruce de peatones y demás. Se agregarían además parámetros para optimizar. El algoritmo de optimización de algoritmos genéticos no tiene problemas con eso. O sea, es posible optimizar múltiples variables a la vez. Es un poco más costoso, capaz que lleva más ejecuciones, pero no hay problema. Ya vieron que demora menos de un segundo en No hay problema con llegar eso. Lo que sí de repente habría que cambiar un poco la dinámica de sincronización, quizás, porque estamos pensando siempre en sincronizar un el sistema unidireccional, ¿no? O sea, que las dos direcciones puede haber una sincronización de ondas verdes que coincidan, como en el caso de 18,
están pensadas de esa forma. Parte de las reuniones que tuvimos con la gente de ingeniería de tránsito de la intendencia nos explicaban que era eso, o sea que como que eran frentes de onda en 18, como no se puede doblar a la izquierda, son frentes de onda que se cruzan, entonces permite el evacuamiento adecuado por las laterales. Es un caso también a estudiar, un caso de ejemplo. Y una pregunta más. Ustedes hablaban de que, bueno, que los sensores lo estaban simulando por el simulador. ¿Cuáles eran las métricas que estaba tomando el sensor en este caso? El sensor tomaba el flujo de entrada y el flujo de salida de los vehículos de la intersección, la cantidad de vehículos presentes, bueno, las emisiones CO y CO2. ¿Eso lo estaba Lo midiendo? estaba midiendo. Sí. Claro, porque el Lo simulador puedes configurar. ya te devuelve según ¿Y ese era un dato que ustedes usaban para...? usábamos para Claro. la realimentación de la red neuronal. Claro, para evaluar también si estábamos optimizando, ¿no? Porque es un dato difícil de medir. Es difícil realmente. de medir. Claro, en la No, lo realidad puedes lo que, configurar. la realidad lo que sucede es que lo que conversábamos en otra oportunidad, es decir, hay los puestos de medición, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, son puestos que están ubicados en distintos lugares de la ciudad, y en realidad los gases que se emiten son de múltiples fuentes, no son solamente de los vehículos, sino de las fábricas, de los árboles, es decir, es muy difícil lograr estimar de forma localizada en la intersección qué es lo que emiten los vehículos. Lo que sí se puede hacer es, en una eventual implantación en el futuro, lograr estimar a partir de las velocidades y de las detenciones y considerando una antigüedad promedio de repente del parque automotor, determinadas características de los motores, se puede llegar a estimar ese tipo de emisiones. Pero nunca medirlo, digamos, Por eso de mi la planta. pregunta iba por eso. Claro. Es cuán robusto es el sistema, Ujú. si yo le saco esa medida que en realidad nunca la voy a tener de una manera muy fiable y solo mantengo las medidas que yo tengo más chance de poder medir. Realmente no lo probamos. No, pero en realidad ahí eso pones es parámetros fijos y son- le pones que no. exacto. Es como una parte extra, es una Va a aprender coeficiente que no distinto puedes apagar. la Claro. la red neuronal, pero debería funcionar igual. O sea, capaz habría que comprobar cómo se comporta el sistema en comparación a los tiempos fijos, y Claro. optimiza o no optimiza, pero quizás se puede realimentar de otra forma la red neuronal para... mejorar eso. Una de las cosas que nosotros tomamos en cuenta para interpretar que las emisiones estaban aumentando además es la concentración del volumen de los vehículos. Claro. Entonces, una de las cosas que interpretábamos era, bueno, si hay muchas emisiones quiere decir que hay un volumen importante de vehículos y tenemos que sacarlo, por ejemplo. Entonces ahí de repente había que, sí, Claro, volver la manera de cómo varían los Claro. coeficientes, pero creemos que no. No, habría me mayor parece problema. un lugar donde uno tendría que buscar otra manera de medir porque... Claro. Sí, sí, una- es Claro. algo bastante difícil de obtener Sí, sí, ese sí. dato. Sí, estamos de acuerdo. No hay más preguntas. Público. ¿Alguien de la pública? ¿Se anima a hacer alguna pregunta? Alguien se anima a hacer alguna pregunta. Bueno, entonces los felicitamos y los saludamos con un aplauso.